Ciertamente que consideramos en nuestro estudio bíblico de los días miércoles el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde analizamos el segundo discurso de Moisés en las orillas del río Jordán antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra de promisión. Estudiamos la segunda porción de este segundo discurso que manifiesta la exigencia de amor a Dios, a Yahvé, con todo su corazón por parte de Israel, su pueblo amado. En esta segunda porción que recordaremos que se extiende desde el capítulo 6, texto 1, hasta el capítulo 11, texto 32, es la segunda porción que estamos considerando. En el capítulo 6 hemos observado la evocación de los estatutos divinos como fuente de felicidad, donde expresan y manifiestan el estatuto principal hacia el amor a Yahvé. Y en ese capítulo 6 también se manifiesta una llamada a la fidelidad que Israel tiene que tener para con su Dios. En el capítulo 7 hemos observado la exhortación a destruir todo culto idolátrico por parte de Israel y hemos visto una consideración especial en la elección de Israel como pueblo amado en el propósito divino y su bendición divina por parte de Dios. Considerábamos además en este capítulo 7 que el gran remedio para todos nuestros temores que derivan de la incredulidad consiste sencillamente en fijar nuestros ojos en el Dios vivo y verdadero. De este modo, ese es el método divino, de este modo el corazón se levanta sobre todas las dificultades, cualesquiera que éstas sean. Tal es el precioso secreto. Los ojos fijos en Dios, nuestros ojos fijos en Él. Su poder está en la acción y todo está establecido. Y la Escritura revela que si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Fíjese que Moisés se esfuerza por el medio de su ministerio para tratar de hacer desaparecer los temores que se levantan en el corazón de Israel. Si bien las naciones que le rodeaban debían conquistarlas, esas naciones eran mayores que Israel, sin embargo, esas mismas naciones no eran mayores que el Dios grande y terrible de Israel. Dios tuvo un solemne pleito con estas naciones que rodeaban a Israel y que además tenían que conquistar la tierra prometida por causa de sus terribles pecados. La iniquidad de esos pueblos estaba rebosando en los ojos de Dios. El tiempo de la ira de Dios para esos pueblos había llegado. Israel sería el agente para el juicio de Dios sobre estas naciones. Por lo tanto, Israel no tenía necesidad de temer. El poder del enemigo ya estaba en sus manos. Pero fíjese que la Escritura nos revela que había algo mucho más terrible que el poder de aquellos enemigos. Y esto era la idolatría con su influencia engañadora. Fíjese que podemos leer los últimos dos textos del capítulo 7 que dicen así, el texto 25 y 26 del capítulo 7. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no sea anatema como ello. Todo lo que aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Fíjese que Moisés da estas dos claras instrucciones al pueblo de Israel, aquí en la porción final del capítulo 7, porque Israel pudiera pensar en lo siguiente. ¿Hemos de destruir el oro y la plata que adornaban estas imágenes? Los ídolos que construyeron estos pueblos paganos politeístas que Israel era mandado a quemar y a destruir todas estas esculturas e ídolos.
Israel podría pensar, ¿hemos de destruir el oro y la plata que adornaban estas imágenes? ¿No podrían convertirse en algo útil el oro y la plata para ellos? ¿No sería una lástima destruir lo que tiene tanto un valor intrínseco? ¿Por qué no quemar la madera y la hojarasca y todas las máscaras que tienen estos ídolos y estas esculturas y conservar el oro y la plata? Fíjese que llama la atención que Moisés ponga estos dos textos tan exclusivos en nuestro capítulo 7 que vimos, que estudiamos la semana pasada. Y es porque nuestro pobre corazón está muy dispuesto a discurrir de ese modo. El poder quemar todo lo que es madera y hojarasca de los ídolos, pero reservar el oro y la plata. Nuestro corazón tiene esa tendencia siempre a discurrir de ese modo. Y así muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando nos vemos obligados a juzgar y abandonar lo que es malo. Queremos persuadirnos a veces a nosotros mismos de la justicia y hacer alguna reserva de lo que consideramos algo apropiado. Nos imaginamos que podemos entrecoger y escoger y hacer alguna distinción al respecto y estamos dispuestos a abandonar lo que algo es malo, abandonar lo que es malo totalmente, pero no la totalidad del mismo. Estamos dispuestos a quemar la madera del ídolo, pero nos reservamos el oro y la plata. La verdad, apreciados hermanos, que esta actitud que emana de nuestros corazones como tendencia es un engaño total. El mensaje de Moisés era clásico, era explícito y era claro. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas, las imágenes, para tomarlo para ti. ¿Cuál era el motivo? Porque no tropieces en ellos. Además, a los ojos de Dios, esas imágenes de oro y plata y madera eran abominación a Yahvé, tu Dios. Una instrucción clara y precisa. Todo debe ser abandonado y todo debe ser destruido. Retener un átomo de la cosa anatematizada, lo que era anatema, es caer en el lazo del enemigo. Y ligarnos a lo que, aunque muy apreciado a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios es una abominación. Aquí, apreciados hermanos, en estos dos últimos textos que nos hablan de esta situación, aquí, apreciados hermanos, hay palabras solemnes para nuestra meditación al respecto. Como el no introducir además una abominación a nuestras casas, a nuestros hogares. Desechando lo malo, pero reteniendo lo que consideramos a nuestros ojos como algo bueno o loable, que sin embargo a los ojos de Dios es algo abominable. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un telón, un gran telón de fondo, entonces les invito ahora a considerar el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, en el cual analizaremos la primera parte de este capítulo 8 desde el texto 1 al texto 10. Les invito a leer entonces lo que el Señor tiene considerado en su palabra, inspirada por el divino autor, en el capítulo 8, y leeremos desde el texto 1 al texto 10. La palabra del Señor dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Yahvé a vuestros padres.
Y acordaste has de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque Yahvé tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides, e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bien, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Fíjese que este capítulo 8 de Deuteronomio nos habla de la prueba de Israel que tuvo en el desierto. Los textos 1 y 2, fíjese que hemos leído y considerado, es edificante como refrescante y es animador en todo tiempo mirar la vista atrás. ¿Qué dice el texto 1 y el texto 2? Volvamos a leerlo. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Yahvé a vuestros padres, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Yahvé, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjese que aquí hay una observación. En el texto 1, donde dice entréis y poseáis, es decir, tomaréis posesión de, fíjese que el texto masorético hebraico habla de llegaréis a tomar posesión de ella. ¿Ah? Cuando dice entréis y poseáis, en el fondo es lleguéis a tomar posesión de la tierra prometida ciertamente. Decíamos que en estos textos 1 y 2 es edificante, como también refrescante y animador en todo tiempo, volver la vista atrás. Moisés les hace ver a Israel que vuelvan su vista atrás, sobre el curso a lo largo del cual la mano fiel de nuestro Dios nos ha conducido. Una mirada retrospectiva, trazar sus trazos sabios y llenos de gracia para con nosotros en nuestro caminar, recordar sus muchas y maravillosas intervenciones a favor nuestro, del modo con que nos libró de aquel aprieto, de tal dificultad, de cómo muchas veces cuando estábamos ya sin saber qué hacer y de cómo se presentó en nuestro auxilio y abrió el camino ante nosotros, consumando nuestros temores y llenando nuestros corazones de cánticos de alabanzas y de agradecimientos. Sin embargo, apreciados hermanos, no debemos confundir de modo alguno este grato ejercicio de mirar retrospectivamente hacia atrás nuestras vidas y observar con gratitud y alegría lo que Dios ha hecho por nosotros. No debemos confundir de modo alguno este grato ejercicio con el hábito de mirar atrás a nuestros propios caminos para ver el logro de nuestros propios propósitos, es decir, nuestros propios progresos, nuestros propios servicios.
Aunque estemos dispuestos a admitir que solo por la gracia de Dios hemos sido capaces de hacer alguna pequeña obra, el mirar de esa manera retrospectivamente nuestras vidas, mirando nuestro propio camino, nuestro propio propósito, y aunque digamos que esto fue por la gracia de Dios, todo eso solo nos conduce a nuestra propia satisfacción, lo cual es destructora de toda espiritualidad y de todo ánimo en el Señor. La retrospectiva personal en la mirada tan solo de nuestros propios logros es tan engañosa como dañosa en los efectos morales en nuestras vidas como es la introspección de esa manera. En suma, el egoísmo en cualquiera de sus múltiples fases es sumamente pernicioso. Es en cuanto a lo que se le permite operar en nuestras vidas, si miramos así hacia atrás o introspectivamente. Es un golpe mortal a la comunión que tenemos que tener con Dios. Todo lo que tiende a poner el yo como algo propio de mi servicio, de mi obra o de mi caminar ante la mente, esto produce no solo esterilidad espiritual, sino una oscuridad y una debilidad espiritual absoluta. El detenerse a mirar atrás a nuestros hechos y a nuestros fines alcanzados, la verdad que es la más desdichada o desdicha ocupación. Pero estábamos seguros que no eran tales ocupaciones a las que Moisés exhortaba al pueblo cuando le encargaba que recordara todo el camino por donde Yahvé su Dios los había traído. No era esa No era esa la mirada que deseaba o exhortaba Moisés del pueblo de Israel. Y aquí podemos mirar o recordar las palabras inspiradas por el apóstol cuando dijo: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y escondiéndome ahora a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Esa es la recomendación que hace el apóstol. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndose a lo que está adelante. En su caminar, él prosigue al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí cabe una pregunta, apreciados hermanos. ¿Por qué entonces, si Moisés en la exhortación de que recordara todo el camino por donde Dios los había guiado, por qué con la salvaguardia de que no se miraran a sí mismos, sino que miraran cómo Dios les había cuidado? ¿Por qué se recomendó entonces a Israel que se acordara de todo el camino por el cual Dios los había guiado? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Seguramente porque sus corazones brotaran la alabanza por lo pasado. Bueno, y así debe ser siempre, ¿verdad? Le alabaremos por todo lo que Él, por todo lo pasado, y confiaremos en Él por todo lo que ha de venir o el porvenir. Cuando los ebeneceres que están a lo largo del camino recorrido, el corazón ha de dar la salida a los dulces acentos de un aleluya, a aquel que nos ha ayudado hasta aquí y nos ayudará hasta el fin. La verdad, apreciados hermanos, Él nos ha librado, tal como escuchábamos en el devocional de hoy, ese tremendo y precioso testimonio de nuestro hermano. Él nos ha librado, Él nos libra ahora y Él nos librará. Bendita cadena donde cada eslabón es un libramiento divino.
y acordaste has de todo el camino, le dice Moisés al pueblo de Israel, de cada etapa de jornada, de cada escena de la vida del desierto, de todos los tratos de Dios, todos los tratos divinos para con el pueblo de Israel, desde el primero hasta el último, y acordarte has de todo el camino, con el propósito especial, que sé que todos esos tratos de Dios, todas las escenas vividas, todas las etapas de la jornada que hemos considerado en los estudios de Números, de Levítico, desde el primero hasta el último, en cada uno de ellos, Dios expresa para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón. Todas las circunstancias que el pueblo de Israel vivió en esos 40 años en el desierto se resumen en estas 3 frases de palabras. Para afligirte, para afligir tu corazón y ver cuál es tu mirada, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón cuando estabas en aflicción y en necesidad, cuál sería tu mirada, y para saber lo que estaba realmente anidado, enraizado en lo más profundo del secreto del corazón. Todas las circunstancias que el pueblo de Israel vivió en esos 40 años se traducen en ese propósito divino, para afligirte, para probarte y para saber lo que estaba en tu corazón. Cuán maravilloso es esto, pensar en el cuidadoso amor y la paciente gracia de Dios, ¿verdad? Para con su pueblo amado en ese desierto. Qué preciosa enseñanza está aquí para nosotros. Con qué interés y espiritual deleite podemos detenernos a meditar en esto, sobre el registro de los tratos divinos con Israel durante su peregrinación en ese desierto. Con cuánto interés y espiritual deleite son enseñanzas para nuestras vidas espirituales en el día de hoy. ¿Has considerado el registro de tu vida, apreciado hermano, apreciada hermana, de los tratos divinos para contigo durante toda la peregrinación que has tenido en este desierto del mundo, que es ruidoso, ruinoso y fatal? Es una enseñanza para nosotros, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón. Una preciosa enseñanza para nuestras vidas espirituales. Nosotros también entonces debemos ser afligidos y probados para que se pongan de manifiesto lo que está en nuestro corazón. Es la única manera en que brote desde lo profundo de nuestro ser lo que realmente se manifiesta cuando somos afligidos y probados por Dios. Y para que podamos poner nuestros ojos fijos en su amor y la paciente gracia de Dios que tiene para con nosotros y para con los hombres. La Escritura dice que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento y está dispuesto en su paciencia a pasar por alto todos los pecados que el hombre comete, ha cometido, que comete y cometerá. En su paciencia llama a todos los hombres que procedan al arrepentimiento y que puedan poner sus ojos con una fe sencilla en la obra de redención que es en Cristo Jesús.
El texto 3 de nuestro capítulo que estamos considerando dice así, recordémoslo. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé, el ser de Dios, vivirá el hombre. Fíjese que aquí este texto salta de lo particular a lo universal. Con respecto a lo particular, Israel y el episodio del maná. Y cuando salta a lo universal, se refiere al hombre, a la humanidad en lo colectivo, cuando hace decir, ¿no es cierto?, más de todo lo que sale de la boca, dice, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, más de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. De ahí salta al universal, ¿no es cierto?, al hombre, a la humanidad en lo colectivo. La primera parte de este texto aparece, fíjese, 3 veces el verbo conocer, 2 veces en forma negativa y 1 vez en forma positiva. Cuando dice, forma negativa, dice, y te afligió, hízote tener hambre y te sustentó con maná que no conocías, ahí hay un conocer negativo, ni tus padres, ahí hay el otro conocer negativo, ni los patriarcas, conocían el maná, ¿no es cierto?, que la habían conocido, para hacerte saber, ahí está el tercer conocimiento positivo, positivo. Y en la segunda parte del texto 3 encontramos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva claramente teocéntrica de la vida humana. Ahora salta a lo universal, ¿no es cierto?, a una mirada desde los ojos de Dios, ¿no es cierto?, hacia el hombre, hacia la vida humana, y enfatiza que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Fíjese que llama la atención que el Señor Jesús usa este texto de Deuteronomio capítulo 8, texto 3, en su segunda parte, en el contexto de las tentaciones sufridas por él en el desierto, como lo cita el evangelista Mateo en el capítulo 4 de Mateo, el texto 4. Y también lo tenemos en el contexto del evangelista Juan, que presenta al Señor Jesús como el pan de vida, ¿no es cierto?, que sacia plenamente al hambre y a la sed, ahí en Juan capítulo 6, el texto 35. Cuando a este texto entonces el Señor dice, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Y en el Nuevo Testamento tenemos que el Señor Jesús se revela como yo soy el pan de vida. Tenemos, ¿no es cierto?, de que es allí donde apunta este texto. La verdad, apreciados hermanos, que esta es la vida de fe que estamos llamados a vivir, una vida de dependencia, una vida de obediencia, y es la misma vida que llevó el Señor perfectamente. Fíjese que el Señor no movió un pie, no pronunció una palabra, no hizo cosa alguna sino por la autoridad de la palabra de Dios. Y es interesante observar aquí que cuando el Señor allá en Mateo 4, en la tentación del desierto, Él no cita la Escritura con el propósito de reducir al silencio de su adversario que lo tentaba. No usa la Escritura con ese propósito, sino la usa como una autoridad en pro de su situación y su conducta. Siempre el Señor Jesús usó la palabra de Dios como una autoridad en pro de su conducta y de su situación. Y es interesante entonces y provechoso observar el modo de Moisés en que la congregación reconozca los varios motivos de obediencia que tiene que tener Israel. Los motivos por el pasado,
por el presente y por los porvenir. Todo es traído ante el pueblo, a fin de avivar y hacer más profundo en ellos el sentimiento de los derechos de Dios hacia ellos. Debían recordar el pasado, debían considerar el presente y debían anticiparse en pensamiento por lo porvenir. Y todo esto con el propósito para poder mover sus corazones y ser guiados a la santa obediencia de aquel que tan grandes cosas había hecho por ellos y estaba haciendo y debía aún hacer por ellos. Fíjese que en el texto 6 se exhorta por parte de Moisés: guardarás pues los mandamientos o los estatutos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Fíjese que aquí llama la atención la siguiente palabra: guardarás pues. Llama la atención ese pues. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Llama la atención, fíjese en este texto, la palabra pues. Tiene una fuerza ese pues, no solo de la mirada retrospectiva de todo lo que ha vivido hasta ahí, hasta las orillas del Jordán, en que Moisés está dando el segundo discurso antes que Israel pase a la tierra prometida, y dentro de ese segundo discurso está dando la segunda porción de su discurso, ¿no es cierto? Ese pues no solo tiene esa fuerza retrospectiva de todo lo que ha pasado, sino que además mira hacia adelante. Guardarás pues no solo todo lo que has vivido, sino que lo que vivirás. Tiene por objeto llamar la atención sobre los tratos de Dios de los hechos pasados, pero también llama la atención sobre los tratos de Dios que tendrá en el futuro, en el porvenir. ¿Qué debía pensar Israel en toda la maravillosa historia de esos 40 años? En toda la maravillosa historia vivida en esos 40 años en el desierto. La enseñanza, la humillación, las pruebas, el cuidado vigilante por parte de Dios, el ministerio, la completa provisión a sus necesidades, el maná que vino del cielo, aquella corriente de agua que salió de la peña herida, el cuidado de sus vestidos y de sus mismos pies, la suma disciplina por su bien moral. ¿Qué motivos morales poderosos eran todas esas situaciones que vivieron? Todo para que Israel fuera obediente. Todo lo que vivieron en el desierto fue para afligirte, probarte y saber lo que estaba en tu corazón. Y con el propósito para que Israel fuera obediente. Pero eso no era todo, además. Debían mirar también hacia adelante, hacia el porvenir. Debían anticiparse con la imaginación a la brillante perspectiva que estaba delante de ellos. Fíjese que desde el texto 9, del texto 7 al texto 9, al leer esos textos, podríamos pensar, al escuchar todo esto, el pueblo de Israel, en este segundo discurso, en la segunda porción de este discurso de Moisés, qué impaciente estaría el israelita fiel por entrar en la tierra prometida, impaciente por cambiar las arenas del desierto y esas experiencias que por muy aflicciones que hayan sido, por mucha prueba que hayan sido y por mucho manifestar lo que habían en el brote de su corazón,
qué impaciente estaría el israelita fiel, aquel judío piadoso, de querer pasar a la tierra prometida y poder tener una nueva experiencia por aquella magnífica heredad que la tenían enfrente. Es verdad que el desierto tenía sus profundos y benditas experiencias, sus santas lecciones, sus preciosos recuerdos. Allí habían conocido a Yahvé, el ser de Dios único, vivo y verdadero. Lo conocieron de un modo que no lo hubieran conocido de ese modo si hubieran pasado a la tierra de Canaán y allí hubieran conocido a Dios. De ninguna manera. Ahora bien, llama la atención lo siguiente. Moisés habla de la tierra, pero habla de la tierra según la idea divina de ella, la mirada de Dios, cómo Dios mira la tierra. Y la presenta como dada por Dios y no como poseída por Israel. Y ahí está toda la diferencia. La verdad es que Moisés, según su encantadora descripción, no habría enemigo ni mal alguno, solo bendición de extremo a extremo, cuando leemos los textos del 7 al 9. Podríamos recordar los textos para poder ver esa perspectiva. Porque Yahvé tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí Moisés presenta la tierra prometida desde la mirada de Dios hacia Israel, no como una tierra poseída por Israel. Esta visión encantadora, de esta encantadora descripción, aquí no había enemigo, ni mal alguno, solo bendición de extremo a extremo. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivas, aceite, miel. Había bendición de extremo a extremo. Comerás el pan sin escasez, no te faltará nada. Las piedras tendrás minerales. Esto es lo que habría sido, lo que debió haber sido y lo que será. Esta es la visión de Dios, de la tierra para su pueblo. Una visión hermosa, divina, de un olor de fragancia, de amor y de una esplendidez y de una satisfacción absoluta. Esa es la visión de Dios de la tierra para su pueblo amado. Eso es lo que tendría que haber sido para Israel cuando tomó la tierra, cuando pasó al Jordán a poseerla. Eso es lo que habría sido, lo que debió haber sido. Y eso es lo que en el futuro será para Israel. Con el tiempo para la simiente de Abraham, en el cumplimiento del Padre que ha hecho Dios para con sus padres. Así será la visión de la tierra que Dios desea para Israel, la cual se la ha dado en perpetuidad a Israel. El nuevo y perpetuo pacto fundado en la gracia soberana de Dios. Pero cuando Israel obtenga esta tierra de promisión que es prometida a perpetuidad, será dada con la visión preciosa que tiene Dios de ella, donde no habría enemigos, no habría ni mal alguno, solo bendiciones de extremo a extremos. Pero cuando Israel en el futuro del porvenir reciba esta tierra, habrá un nuevo y perpetuo
perpetuo pacto fundado en la gracia soberana de Dios, y ese pacto será ratificado con la sangre de la cruz, con la sangre de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y continuaremos en nuestros estudios bíblicos, con el libro de Deuteronomio.